Capítulo 166. Mientras los hermosos rayos anaranjados del sol se reflejaban en las espadas sostenidas por el grupo de 5, se miraron una vez más con un brillo cruel y depredador en sus ojos. En el momento siguiente, como si recibieran una orden, con fuertes y furiosos gritos de batalla, el grupo de aventureros de Blood Dagger comenzó su carga con armas primero hacia los dos chicos. Dos a la izquierda cargaron contra Cole mientras el resto, incluido el líder, apuntaba a Aiden. Al ver cómo el hombre se acercaba, Aiden sonrió y al momento siguiente, simplemente desapareció. Sorprendidos por este acontecimiento, Jack y los dos matones detuvieron sus pasos, mirando con confusión el lugar vacío en el que se encontraba hace un momento. De repente, un grito doloroso golpeó sus oídos proveniente de la izquierda. Al mirar la fuente del ruido, vieron la figura de Aiden desdibujarse y aparentemente volver a la realidad al mismo tiempo que los dos matones que apuntaban a Aiden fueron repentinamente lanzados al aire. Se podía escuchar el sonido de los huesos rompiéndose mientras se lanzaban a gran velocidad hacia el río cercano, solo para caer a la superficie azul claro un segundo después. Conmocionados y asustados por este giro de los acontecimientos, miraron horrorizados cómo sus amigos emergían de debajo de la superficie e intentaban desesperadamente nadar de regreso a la orilla del río. Su intento de escapar de la trampa mortal que todos sabían que significaba el río fue inútil. 6 manos membranosas azuladas vinieron desde abajo y agarraron a los asustados pícaros, retirándolos. Cuando sus costillas fueron destrozadas por el impacto de martillo que recibieron del joven pelinegro, no pudieron gritar pidiendo ayuda, solo lograron pronunciar palabras confusas que vagamente se parecen a algo similar a «ayuda». Dieron una última mirada desesperada a los 3 restantes, mientras eran arrastrados bajo la superficie. La burbujeante superficie acuosa se apagó rápidamente y volvió a su estado pacífico en cuestión de segundos. Atónitos por lo que acaba de suceder, Jack y sus 2 compañeros restantes miraron el río con los ojos muy abiertos. Cuando el joven pelinegro se giró lentamente y la misma sonrisa cruel que todos tenían hace un momento se reveló en su rostro, instintivamente dieron un paso atrás. Mientras tanto, Cole, que acababa de presenciar el verdadero poder de Aiden, solo podía mirarlo con sorpresa en los ojos. ¿Qué has hecho? ¿Qué eres? Sé cómo puedes ser tan fuerte. Con voz y manos temblorosas, Jack apuntó con la mano derecha que sostenía la daga hacia el niño. Sus 2 compañeros ya estaban un paso atrás, todavía sosteniendo nerviosamente sus dagas pero sin atreverse a cargar o atacar más. ¿Qué quieres decir? ¿No querías darnos una lección hace un momento? ¿Dónde está tu fuego ahora? Mirando al asustado trío, Aiden lentamente comenzó a acercarse a ellos. Sus ojos brillaban intensamente, irradiando su tono dorado. A pesar de su expresión sonriente, su voz mantuvo su tono anormalmente tranquilo y frío. No. Aléjate de nosotros, tú. Monstruo. Tú no eres humano. Ante el terror inminente que de repente quiso decir este joven, Jack dio otro paso atrás. Sus compañeros lo siguieron detrás. Viendo que el chico seguía acercándose, no pudieron mantener la compostura por más tiempo. El trío arrojó sus armas, se dio la vuelta y corrió hacia la seguridad que significaba el camino. Desafortunadamente, antes de que pudieran cruzar una distancia significativa, la figura del niño parpadeó y apareció unos pasos delante de ellos. Levantó los brazos en el aire como invitándolos a un abrazo. Su cruel sonrisa se convirtió en una extraña y amistosa mientras los miraba. ¿Por qué estás huyendo? ¿Quieres dejarnos en paz para ir contra estas criaturas de rango 2? ¿No deberías mostrarnos cómo se hace? No. No puedes irte todavía. Su figura volvió a parpadear. Justo cuando su silueta aún borrosa apareció justo frente a ellos, sintieron un golpe como un martillo contra su pecho. A medida que el dolor comenzó a extenderse y pudieron escuchar sus propias costillas crujir bajo la presión, también pudieron sentir que respirar de repente se convirtió en una tarea ardua. Con un hueso astillado aparentemente abriendo un agujero en sus pulmones, ni siquiera registraron el hecho de que estaban en curso en el aire hacia la superficie acuosa al igual que sus compañeros hace un momento.
Todos, excepto Jack, quien fue empujado al suelo y obligado a observar cómo sus compañeros, amigos y compañeros eran arrojados a su perdición. El arrepentimiento y la ira llenaron su mente. Sabía que todos estaban condenados. Aún así, no podía aceptar el hecho de que un joven frágil, débil, de piel bronceada, cabello castaño y ojos dorados fuera su segador. No. Este novato de rango 1, ¿cómo podrían todos morir por él? Debe haber algo más en juego. Esto. Luchó por pronunciar las palabras. Estaba sufriendo mucho. Si bien sus costillas no estaban destrozadas, no podía hacer ningún movimiento. La pierna del niño, aunque parecía delgada e impotente, lo mantenía perfectamente en su lugar. Sintió una gran presión presionando contra su columna donde se unían los pies y su propia espalda. Al sentir al tipo retorcerse bajo sus pies, Aiden miró hacia abajo. Con la sonrisa y los ojos dorados y brillantes, a Jack le parecía algo sacado de una pesadilla. En un tono tranquilo, como si nada extraño hubiera sucedido hace un momento, Aiden habló. ¿Cuál es el problema? ¿No nos vas a enseñar cómo funciona este mundo cruel? ¿Por qué actúas así y vas en contra de tu palabra? Mientras preguntaba, también aumentó ligeramente la presión que ejercía contra la columna de Jack, pero se aseguró de no exagerar. Al menos no todavía. Bajo la creciente presión, Jack sintió un dolor inmenso. Al principio intentó contenerlo y luchar contra él, pero pronto ya no pudo soportarlo más. Mirando hacia el cielo, comenzó a llorar en voz alta. Su voz confusa transmitía su pena, dolor e ira. Aunque Aiden pudo entender la mayoría de las palabras, aún así miró hacia abajo una vez más y aumentó la presión una vez más. Se escucharon ligeros crujidos, ya que algunas de las costillas comenzaron a ceder ante el aumento de peso. Aiden miró a Jack y volvió a preguntar. ¿Qué estabas diciendo? Entonces, Jack, líder de Bloody Dagger, déjanos escuchar tus enseñanzas y explicarnos qué son estas criaturas y por qué son tan peligrosas. Mientras tanto, mientras Aiden hablaba, Cole se dirigió hacia él. Todavía estaba asustado y conmocionado por todo lo sucedido, pero no temía al niño. Al contrario, se sentía seguro con él. Estas personas viles y crueles querían usarlo como cebo y matarlo para completar su misión y también robarles el crédito. Aunque todavía era nuevo, ya había oído hablar de historias similares y también experimentó la fealdad del mundo. Agarrando con fuerza el mango de su espada corta, se paró detrás del tranquilo y sereno Aiden, quien simplemente le sonrió cuando llegó antes de devolver su brillante mirada a los hombres debajo de sus pies. Entonces habla. Una vez más empujó su espalda. Se escuchó otra ronda de crujidos mientras varias costillas más de Jack cedían ante la increíble presión. El grito lleno de dolor de Jack resonó por todos lados, sollozó y lloró incontrolablemente, sin mostrar más la expresión de un guerrero experimentado. Bajo sus interminables gritos, la superficie acuosa comenzó a burbujear, sorprendiendo a los dos jóvenes. La superficie en calma inicial hizo estallar una burbuja llena de aire. En el momento siguiente, llegaron otros 3, luego experimentó un rápido incremento cuando la superficie comenzó a hervir frenéticamente de manera similar a cómo actuaría el agua hirviendo. Sacudiendo la cabeza con desprecio, Aiden habló con voz desdeñosa mirando al líder de los bandidos. Eso no fue muy inteligente, Jack. Para alguien que supuestamente es de rango 2 y con tanta experiencia para cometer un error tan estúpido. Supongo que ahora solo puedes cumplir un último propósito. Con eso, aumentó la presión por última vez y le rompió la columna al hombre. Mientras el hombre gritaba, Aiden levantó la pierna, solo para patearlo y acercarlo más a la orilla del río. Volvió a mirar a Cole y, con expresión preocupada, habló. Su voz transmitía preocupación mientras miraba a su recién hecho amigo. Lamento que tuvieras que ver todo esto, pero escoria como esta me hace perderme. Entiendo si ya no quieres formar parte del grupo conmigo, pero al menos completemos estas misiones. ¿Está bien? No, quiero decir, sí, quiero decir, no te tengo miedo, yo. Cole sacudió nerviosamente y luego asintió con la cabeza tratando de encontrar la mejor manera de expresarse.
Al final, sus palabras se congelaron en él cuando vio la superficie del agua burbujear ferozmente, y en poco tiempo emergieron 6 pequeñas cabezas azules parecidas a cabezas de peces. Poco después, le siguieron sus cortos cuerpos azulados y viscosos humanoides pero con escamas de pez. Todos sostenían en sus manos un arma parecida a una lanza que parecía estar hecha de espinas de pescado en lugar de madera y piedra, y con sus grandes ojos negros y sin esclerótica, se acercaron a Jack, que lloraba y ya estaba en su lecho de muerte. Mientras lo rodeaban, Jack dejó escapar un último grito de desesperación mientras lo apuñalaban, poniendo fin a su miserable existencia. Capítulo 167. Incluso después de su muerte, las extrañas criaturas con forma humanoide y cabeza de pez continuaron cortando y apuñalando el cadáver de Jack. Solo después de que su cadáver se convirtió en un desastre destrozado detuvieron su implacable asalto. 2 de ellos recogieron los restos triturados y los arrastraron hacia la superficie del agua, para pronto descender a sus profundidades. Con eso, los 4 restantes de repente se volvieron hacia Aiden y Ko, mirando a los jóvenes con sus grandes ojos negros. Como no tenían párpados para parpadear ni esclerótica para discernir hacia dónde apuntarían sus pupilas, sus miradas eran aún más incómodas. Ko se estremeció de miedo al mirar a las horrendas criaturas e instintivamente dio un paso atrás mientras continuaba sosteniendo y agarrando nerviosamente la empuñadura de su espada corta. Sintiendo su miedo, Aiden miró a Ko con una suave sonrisa en su rostro y habló en su habitual tono tranquilo. Esta vez, sin embargo, no hubo un trasfondo frío. No te preocupes, mientras yo esté aquí, no te harán daño. Si quieres, puedes quedarte atrás y yo me ocuparé de ellos. Mientras hablaba, comenzó su lenta marcha hacia las criaturas. Sus dedos estaban contorsionados en un extraño equilibrio parecido a una garra, listos para saltar y desgarrar una vez que tuviera la oportunidad o alcanzara el alcance cuerpo a cuerpo. Espera. Yo. Al ver a Aiden caminar hacia el enemigo, se sintió avergonzado por su propia incapacidad para enfrentarse al enemigo como su amigo. ¿Cómo podía dejar que este nuevo amigo suyo se enfrentara solo al enemigo? Respiró hondo, almacenándolo en su diafragma por un momento, y lentamente comenzó a exhalar. Aunque sus nervios realmente no podían calmarse y no podía relajarse como hubiera preferido, aún así logró reunir suficiente fuerza de voluntad para dar ese importante primer paso y seguir a Aiden. Yo, no te dejaré hacer esto solo, Aiden. Te ayudaré, somos un equipo después de todo. Habló con un tono tembloroso pero decidido. Aiden asintió, su mirada no abandonó al cansado enemigo que hasta ese momento no hacía ningún movimiento brusco. Aún así, según su postura y postura, estaban listos para atacar si el dúo continuaba acercándose. Por cierto, ¿sabes qué necesitamos recopilar de esto para demostrar que completamos la misión? Nunca verifiqué los detalles de la misión y ya no podemos verificar las posesiones del líder. Preguntó Aiden, mientras continuó acercándose lenta pero constantemente a las criaturas pez humanoides. A juzgar por su apariencia, estas criaturas deberían ser cabezas de pez. Lo siento, Sahuagin. Son monstruos primitivos. Lo extraño es que no deberían aparecer en un río como este, y tan cerca de un asentamiento humano. Ko respondió con un tono vacilante. Los aguajins eran una raza acuática y depredadora que generalmente residía en las profundidades de los océanos, mares y lagos más grandes, en su mayoría subterráneos. Si bien la luz del sol no les hacía daño, preferían la oscuridad. Sus grandes globos oculares negros les daban visión nocturna, algo ligeramente similar a la habilidad, sentido oscuro, de Aiden, con la principal diferencia de que era una habilidad visual y no una habilidad sensorial. Podían ver en la oscuridad y no sentir presencias, era algo parecido a una especie de ecolocalización. Si bien el término oficial para ellos era Sahuagin, generalmente se les conocía como Sea Devils o Fish Heads. Sus cuerpos tenían tamaños variados, la mayoría de ellos tenían una altura similar a la de los duendes comunes, pequeños, más bajos que el humano promedio, aunque su especie tenía un rango más amplio en términos de altura, con algunas subespecies más fuertes que alcanzaban casi los 2 metros. Tenían la piel de color azul oscuro o verde oscuro, que generalmente era más oscura en la espalda y un tono más claro alrededor del vientre.
No es sorprendente que sus manos y pies estuvieran palmeados, ya que pasaban la mayor parte del tiempo bajo el agua. Las variaciones de la especie podrían tener membranas adicionales sobre la espalda, los codos o algunas incluso podrían lucir una cola en forma de aleta. A juzgar por el grupo, parecía que el número de variaciones tenía una correlación con su lugar en su jerarquía. Eran depredadores malvados y feroces y luchadores salvajes. Dentro de sus amplias y poderosas mandíbulas había colmillos largos y afilados que a menudo usaban en la batalla. Si bien no eran demasiado fuertes, no conocían el miedo y lucharían hasta el final. A menudo usaban algún tipo de veneno en sus armas para darles la ventaja necesaria para vencer a enemigos mucho más grandes y fuertes. Cuando el dúo alcanzó una distancia suficiente, el Sahuagin del medio levantó su lanza que parecía estar hecha de huesos de bestias acuáticas y dejó escapar un grito de batalla gorgoteante hacia el cielo. Siguiendo su grito, la superficie del agua volvió a burbujear y los dos que se fueron hace unos momentos salieron mirando a Aiden y Ko con sus ojos ilegibles y sin emociones. Bueno. Podemos averiguar qué reunir para el crédito más tarde, ahora mismo, tenemos que luchar contra ellos. Ko continuó mientras levantaba su espada frente a él, adoptando una postura defensiva. El brillo dorado volvió a los ojos de Aiden mientras escaneaba el grupo de 6 humanoides parecidos a peces. Como Cole estaba detrás de él, decidió no transformarse, al menos por ahora, y en lugar de sostener sus manos en un gesto de garra, las apretó en puños. No respondió al comentario de Cole, sino que activó su habilidad, artes marciales místicas. De repente sintió más intensamente el fluir de su propia energía interior. Guiando un poco hacia sus puños, Ko notó que los puños de Aiden comenzaban a emitir una luz tenue e incolora. La luz se intensificó gradualmente, y pronto rodeó los puños desnudos de Aiden como si fueran un guante hecho de energía. El Sahuagin no retrocedió, en cambio, el líder apuntó la cabeza huesuda de su lanza hacia Aiden y soltó otro fuerte grito gorgoteante. Al momento siguiente, los 6 se lanzaron hacia adelante, recostándose contra el chico de piel bronceada. El abrupto cambio en su status quo sorprendió al inexperto Ko, quien solo pudo levantar la espada ligeramente hacia adelante listo para desviar el ataque entrante. Aiden no retrocedió a pesar de que 5 de los 6 se concentraban en él. Su figura de repente se volvió borrosa mientras parpadeaba. En el siguiente instante, su puño derecho chocó con la criatura más cercana, liberando un fuerte sonido en forma de onda de choque sónica, frustrando la trayectoria de las otras 4 criaturas en el aire y arrojándolas ligeramente fuera de su rumbo. Sus brazos atravesaron el cuerpo escamoso de la criatura, dejando un gran agujero en su pecho cuando fue arrojada al suelo. A pesar de que sus escamas eran un poco más fuertes y resistentes que las corazas de cuero más utilizadas, su pecho se hizo añicos sin ofrecer ninguna resistencia significativa. Se retorció en el suelo un poco más antes de que su alma abandonara pronto su cuerpo, dejando atrás un cadáver. Aunque uno de sus compañeros murió instantáneamente, eso no pareció afectar en absoluto a las criaturas restantes, incluso pareció llevarlos a un frenesí enloquecido. Ko ya estaba luchando por mantenerse al día con el único oponente y defenderse de sus implacables golpes, pero ahora que la velocidad e incluso el poder de sus golpes y golpes aumentaron por un margen sustancial, apenas podía aguantar. Sintió el dolor en todo el cuerpo, sus brazos comenzaron a entumecerse. Usó toda su fuerza de voluntad y apretó los dientes, sin dejar escapar ningún sonido. Continuó aguantando y esperaba que de alguna manera pudieran superar esta situación infernal. De vuelta a Aiden, que ahora estaba rodeado por las 4 criaturas restantes, siendo la que estaba frente a él el supuesto líder. Además de los pies y piernas palmeados, aparentemente era casi una cabeza más alto que el resto de sus compañeros, con una pequeña protuberancia palmeada en los codos que indicaba su posición social más alta. Incluso su arma, la lanza, tenía una ligera variación de color. Mientras que el resto tenía armas de color blanco hueso, la punta de su lanza era de un color más natural, ligeramente amarillento. Sin esperar su segunda carga, Aiden cargó contra la criatura y se lanzó al aire, abalanzándose hacia el líder. Su brazo derecho se echó ligeramente hacia atrás, estaba listo para golpear cuando de repente sintió un dolor punzante proveniente de ambos costados.
Apretando los dientes, continuó con su movimiento y golpeó hacia adelante, aunque con menos potencia e impulso del que había planeado inicialmente. Con el poder detrás del ataque significativamente reducido, ya no era una amenaza para los Awajin. Levantó su lanza de lado aceptando el golpe de frente. Cuando el puño y la empuñadura de la lanza chocaron, el ataque aún liberó un anillo de energía que empujó a ambos lados ligeramente hacia atrás. Mientras se separaban, Aiden miró hacia abajo y notó que las puntas de dos lanzas de color blanco hueso se empujaban aún más profundamente dentro de su cuerpo. Un dolor punzante, seguido de un dolor punzante recorrió su cuerpo. Sintió una reacción chisporroteante proveniente de la punta de las lanzas que pareció apagarse rápidamente. De repente, las notificaciones comenzaron a sonar y aparecer, una tras otra, lo que le hizo sonreír cuando rápidamente miró el contenido del primer mensaje. Un veneno desconocido ha entrado en el cuerpo que había sido neutralizado por tu resistencia al veneno. Se han otorgado 50 XP a la habilidad, resistencia al veneno. Capítulo 168. Un veneno desconocido ha entrado en el cuerpo que había sido neutralizado por tu resistencia al veneno. Se han otorgado 50 XP a la habilidad, resistencia al veneno. Has recibido daño, tu condición se ha deteriorado. Condición actual, 95%. Un veneno desconocido ha entrado en el cuerpo que había sido neutralizado por tu resistencia al veneno. Se han otorgado 50 XP a la habilidad, resistencia al veneno. Has recibido daño, tu condición se ha deteriorado. Condición actual, 90%. Aunque la reacción chisporroteante había disminuido y el dolor punzante se había adormecido, la sensación de escozor no había abandonado su cuerpo. Manteniendo su atención en el líder de estos monstruos humanoides acuáticos, alcanzó las dos lanzas de hueso en sus costados y partió las armas por la mitad, dejando la punta de ambas lanzas incrustadas en él. Apretando los dientes, debido al dolor, su cuerpo se alejó, reapareciendo unos metros detrás, creando un poco de espacio. Rápidamente miró hacia abajo, mirando la herida a su derecha más que la de su izquierda. Agarrando la punta de las lanzas que todavía estaban grabadas en él, con un movimiento rápido y veloz la sacó. Una vez más, las notificaciones sonaron en su mente, informándole del resultado obvio. Has recibido daño, tu condición se ha deteriorado. Condición actual, 85%. Has recibido daño, tu condición se ha deteriorado. Condición actual, 80%. Esta no era la primera vez que resultaba herido durante la batalla, pero eso no mejoraba las cosas. Mientras el dolor continuaba irradiando por todo su cuerpo, sus ojos dorados y brillantes comenzaron a oscurecerse. La rabia y la ira comenzaron a hervir, amenazando con superar su cordura una vez más. Los iris dorados lenta y gradualmente se volvieron carmesí. Mientras que la esclerótica blanca parecida al mármol se volvió negra como el carbón. Continuó apretando los dientes, girándose hacia Ko que luchaba y gritó, en un tono ya mucho más bajo, casi gruñendo. Lo siento, Ko. Mientras sobresaltado por el extraño tono, el chico de cabello castaño que hacía lo mejor que podía para seguir desviando los implacables y frenéticos golpes del solitario Zawajin que lo asaltaba, no podía desviar su atención. Gritó mientras mantenía su atención en las garras palmeadas de su oponente, bloqueando los golpes con la hoja de su arma. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa con tu voz? Solo, espera y haz tu mejor esfuerzo, Aiden. Sé que puedes hacerlo. Con la ira envolviendo completamente su mente, Aiden rugió hacia el cielo. El poder atronador que salió de él resonó por todo el campo. Acompañado por esta liberación de poder, su aura dracónica se desarrolló por completo, ejerciendo una presión repentina e invisible sobre todos los seres vivos, excepto Ko. Los brazos de Aiden cambiaron rápidamente, escamas doradas comenzaron a aparecer sobre su piel. Sus dedos se volvieron más densos y de sus puntas crecen largas y gruesas garras de ébano. Afortunadamente, logró controlar sus emociones antes de perder completamente el control y transformarse por completo, por lo que su cola y sus alas no desgarraron su ropa. Se rió de los 4 Zawajin frente a él, quienes se volvieron lentos, un gran contraste con su anterior frenético yo.
La figura de Aiden desapareció una vez más, reapareciendo frente al líder con su garra derecha ya en el aire balanceándose hacia la garganta de la criatura. Mientras tanto, Cole se sorprendió al ver ese cambio repentino en la acción de su oponente. El implacable asalto que apenas podía resistir se calmó de repente. Los fuertes golpes se volvieron débiles y frágiles. Si bien la expresión de la criatura no cambió y no había rastro de miedo en su rostro, ya no parecía aterradora. A pesar del gran cambio en su comportamiento, Cole no iba a darle ninguna oportunidad. Cambiando de defensa a ofensiva comenzó su propio asalto y comenzó a balancearse locamente contra el pecho del Sea Devil en solitario, tratando de cortarlo en pedazos. La criatura temblaba, sus brazos se movían a paso de tortuga, completamente incapaz de bloquear ninguno de los golpes. Si bien la mayoría de los golpes fueron desviados por su robusta escama, Cole se adaptó rápidamente y cambió del torso blindado al área del vientre de color mucho más claro. Su idea, de que con suerte las escamas no fueran tan gruesas como en otras regiones de su cuerpo, resultó fructífera ya que, después de algunos intentos, finalmente rozó la piel y causó una fea herida. Un líquido viscoso y espeso de color azulado comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. La criatura gorgoteó ruidosamente y enojada contra Cole y comenzó a levantar ambas garras palmeadas en el aire en cámara lenta, aún afectada por el aura espesa de Aiden. Al ver la acción, Cole ya no tuvo miedo, continuó atacando rápidamente a la criatura cada vez más profundamente. Mientras la heroica lucha de Cole cambiaba, Aiden estaba en medio de lo que solo podría describirse como una matanza brutal. Cuando reapareció frente al líder de estas criaturas, sus garras cayeron. Combinó los efectos de su estado transformado y amplificó aún más su poder con artes marciales místicas. El resultado fue, como era de esperar, brutal. Cortó fácilmente las escamas, la carne e incluso los huesos de las criaturas, dejando una herida profunda y mortal. Cuando sus garras negras desgarraron sus cuerdas vocales, el líder inmediatamente soltó su lanza e intentó agarrarle la garganta. Instintivamente intentó bloquear el agujero como si eso pudiera salvarlo de su inminente perdición. Cayó de rodillas y un segundo después ya estaba tendido en el suelo. Su sangre oscura y azulada continuó saliendo de su cuerpo, pintando aún más el suelo. Aiden no se detuvo con un solo movimiento, ambos brazos ya estaban viajando en su nuevo arco, acercándose rápidamente a los dos monstruos del costado. Estas dos fueron las criaturas que lograron causarle daño, sin mencionar incluso intentar envenenarlo. Mientras las criaturas todavía estaban bajo el efecto deslumbrante de su aura dracónica completamente desplegada, las garras cegadoras atravesaron las gruesas y resistentes escamas del pecho con facilidad. El sonido de la carne desgarrada y los huesos rompiéndose se podía escuchar mientras Aiden buscaba sus entrañas, buscando los orbes que proporcionaban vida y poder a estas monstruosas existencias. Las criaturas, una vez que alcanzan un cierto nivel de poder y reúnen suficiente energía en su interior, podrían pasar por la evolución transformando sus propios corazones en un orbe de energía, un núcleo que a partir de ese momento serviría como corazón y bombearía esa sangre por excelencia mientras también funcionaría como una especie de batería para alimentar sus habilidades antinaturales. Los Awajin eran existencias evolucionadas, por lo que naturalmente tendrían un Monster Orb dentro de sus cuerpos. Cuando Aiden profundizó, de repente sintió la superficie cristalina. Su boca se curvó mientras sonreía a las criaturas que luchaban. Al momento siguiente, agarró cada orbe y, con un movimiento repentino, los arrancó de sus cuerpos. Los cuerpos de los Awajin inmediatamente quedaron sin vida y, sin ninguna lucha, cayeron al suelo con un fuerte golpe. Si bien uno de los 4 iniciales todavía estaba en pie, ya no representaba ninguna amenaza. Intentó luchar desesperadamente, pero bajo el aura poderosa de Aiden, solo pudo quedarse quieto, esperando su debida justicia. Mientras seguía sosteniendo los orbes en sus manos, Aiden tenía múltiples pensamientos corriendo por su mente. Quería absorberlos, pero también quería intentar aplastarlos. Sin embargo, de repente recordó que necesitaban alguna prueba innegable sobre el sacrificio de estas criaturas, y estos orbes podrían ser la prueba que necesitaban. Decidió preguntarle a Cole sobre el asunto más tarde y los guardó en el inventario de su sistema. Con la decisión tomada, las 2 bolas de cristal azul oscuro desaparecieron repentinamente de sus garras.
Dirigió su atención a la única criatura que todavía estaba en pie y le arañó la garganta tal como lo hizo con su líder. Un momento después, cuando su cuerpo cayó al suelo en medio de un fuerte gorgoteo, el brillo de sus ojos comenzó a desvanecerse. La luna escarlata que presidía la esclerótica oscura volvió a su estado predeterminado. Las garras y las escamas desaparecieron de sus brazos, y su aura rápidamente retrocedió, sin ejercer más presión insoportable sobre el área. Aiden dejó escapar un suspiro cansado y se dio la vuelta para finalmente comprobar cómo le estaba yendo a su amigo. Por primera vez en su vida, sintió una emoción extraña mientras lentamente se giraba hacia Ko, esperando no sentir asco o miedo por lo que acababa de ver. También estaba enojado consigo mismo por perder el control solo por algún daño. Esperaba que al aprender de su maestro, número 3, pudiera contener sus emociones y no volver a perderse tan fácilmente en la batalla. No podía negar que había logrado algunos avances, pero desafortunadamente aún no era suficiente. Seguía siendo una amenaza para sus amigos o tal vez incluso para su propia familia. Si se viera envuelto en una situación crítica, ¿podría no ceder a la sed de sangre y herir a amigos o enemigos? ¿Será capaz todavía de conservar un hilo de su cordura? La figura de Enya resurgió en su mente una vez más. Aiden se dio cuenta una vez más de lo desesperadamente que necesitaba su ayuda. Capítulo 169. Cuando el último Sawajin en pie cayó al suelo con un fuerte ruido sordo, Aiden caminó sobre él y se agachó. Miró el cuerpo por un momento más, midiéndolo de arriba a abajo, antes de golpear abruptamente y sin emociones con su mano derecha para alcanzar el núcleo del monstruo. Sus dedos se enrollaron alrededor del objeto cristalino una vez que sintieron su toque frío. Al momento siguiente, lo arrancó con decisión y luego se puso de pie. Miró el extraño orbe de cristal azul oscuro con forma de bola que se encontraba en su palma. Lo levantó en el aire, dejando que el sol intentara brillar a través de él y ver a través de sus misterios. Antes de esto, solo vio un objeto similar una vez, hace años, que obtuvo de la criatura híbrida lobo humanoide mutada derrotada que su ahora maestro derrotó, protegiéndolos. Incluso entonces, solo consiguió el objeto con la ayuda de Enya, ahora silenciosa y aún en recuperación. Las bestias que cazaban para sobrevivir en el mundo de bolsillo no tenían tales cosas en sus cuerpos, ni ninguna de las criaturas de prueba las tenía. Mirándola a través de la luz del sol, el color azul oscuro de la bola de cristal parecía provenir de una sustancia extraña que llenaba el hueco del interior. Era tan gruesa que sin la luz de fondo adecuada no habría podido detectarla y habría pensado que toda la bola tenía el mismo color. ¿Qué es esta cosa?, murmuró para sí mismo, hipnotizado por la extraña sustancia gaseosa que descansaba pacíficamente. Algunos dicen que es el alma de la criatura, otros piensan que es la fuente de su poder acumulado. En realidad, nadie lo sabe realmente. Una voz débil y familiar vino desde atrás respondiendo a su pregunta retórica. Manteniendo el orbe elevado en el aire, mantuvo su concentración y atención en él mientras respondía con un tono pensativo. ¿Crees que estas bolas serían una buena prueba de que matamos a estas criaturas y obtuvimos el crédito por completar la misión? Cole miró el orbe por un momento pensando en la pregunta de Aiden por un momento antes de asentir. Sí, creo que deberían estar bien. Aunque no estoy completamente seguro de que estos orbes se tomen como prueba definitiva, no tengo idea de cómo son otros orbes. Nunca he visto uno tan cerca. Aún así, no conozco nada más además de estos orbes que pueda funcionar. Eso funciona. En el peor de los casos, podemos venderlos al gremio o a algunos de los comerciantes. Apuesto a que alguien nos lo quitará de las manos. Toma esto, yo recogeré el resto. Aiden quedó satisfecho con esa respuesta. Si bien le gustaría poder obtener el crédito por despachar a estos monstruos feroces, también estaría satisfecho con venderlos también. De esa manera, podría quedarse con uno y experimentar con él. Recordó una característica del sistema que nunca tuvo la oportunidad de utilizar, la fusión. Una vez lo probó y vio que podía ofrecer estos orbes monstruosos en lugar de sus transformaciones y usarlos en su lugar, pero en ese momento, no tenía nada significativo que probar. Ahora, sin embargo, se le ocurrieron algunas ideas interesantes y experimentó un poco.
Poco tiempo después, Aiden regresó con 6 orbes azul oscuro ensangrentados pero intactos en sus manos. Con cada orbe aproximadamente del tamaño de una manzana, parecía un malabarista de circo. Caminó hacia Cole y se acercó a él con las palmas llenas. Aquí. Ponlos en tu bolso. Habló con calma. Tomando el pequeño paquete de cuero de su costado, arrojó los artículos dentro, antes de responder con un ligero ceño fruncido. ¿Por qué yo? Todavía tendré que llevarme todas las vesículas biliares y los capullos de flores. Aiden simplemente se encogió de hombros mientras ya estaba en camino hacia la orilla del río, donde se podía ver un pequeño parche de plantas de flores blancas agrupadas. No tengo bolsas, ¿recuerdas? De todos modos, reuniré lo que necesitamos, tú quédate ahí y descansa. Gritó en respuesta, mientras continuaba caminando hacia el parche de flores justo delante. Arrancando uno de los capullos, lo levantó en el aire y lo miró más de cerca. Parecía el capullo de una flor normal e inofensivo. De un tallo de color verde claro, tenía un singular pistilo amarillo, rodeado por 5 grandes pétalos. Tampoco tenía ningún olor distintivo u obvio. Desde fuera, parecía una planta completamente normal e inútil. Aún así, esa probablemente no era la verdad, de lo contrario, ¿por qué habría una búsqueda regular en el gremio? Recordando que también tenía que consumir y probar 3 de estos cogollos, arrancó 2 más y rápidamente se los tragó todos. Cuando los botones entraron en su cuerpo, el sistema inmediatamente mostró múltiples notificaciones. Se consume un capullo de flor blanca intacto de Hydros Plant. Objetivo de la misión actualizado: consumir capullos de flores blancas intactos para el análisis 1-3. Iniciando análisis. Tiempo estimado de finalización, error, no se puede comenzar el análisis debido a un volumen insuficiente de materiales. La notificación lo sobresaltó. ¿Qué significaba eso? Sin embargo, a medida que el resto de la notificación siguió apareciendo, su confusión fue rápidamente respondida. Se consume un capullo de flor blanca intacto de Hydros Plant. Objetivo de la misión actualizado: consumir capullos de flores blancas intactos para el análisis 2-3. Se consume un capullo de flor blanca intacto de Hydros Plant. Objetivo de la misión actualizado: consumir capullos de flores blancas intactos para el análisis 3-3, completado. Análisis de capullos de flores de hidros intactos en curso. Tiempo estimado de finalización, 02 horas 59 minutos 58 segundos. Eso significaba que necesitaba los 3 brotes para que el sistema reuniera suficiente material para poder comenzar su misterioso proceso. Aunque todavía tenía muchas preguntas, no quería perder más tiempo reflexionando sobre ellas. Más tarde, cuando el sistema finalice su proceso, es de esperar que Aiden pueda encontrar más respuestas. Volvió a comprobar el quest en el sistema y, después de confirmar cuántos necesitaría reunir, arrancó rápida pero cuidadosamente 10 cogollos más. Cuando sonaron las notificaciones, las revisó rápidamente. Una vez que vio que el último había demostrado que el objetivo principal se había cumplido, esperó ansiosamente la confirmación de la finalización de la misión. Pero, contrariamente a sus expectativas, solo recibió un nuevo tipo de nota: actualizaciones de misiones. El objetivo de la misión opcional, reunir capullos de flores de hidro, se ha actualizado. Se ha agregado un nuevo objetivo: preséntate al gremio con los artículos para recibir tus recompensas, 01. Ligeramente molesto por esto, se tomó un momento para calmarse y recuperar la compostura, antes de levantarse y caminar de regreso hacia Cole. Aquí tienes 10 capullos de flores blancas intactos para la misión. Le dio las flores a Cole y luego regresó a la orilla del río. Sus ojos escanearon de un lado a otro, antes de dejar escapar un suspiro unos momentos después. La otra misión será más difícil. Parece que no puedo encontrar más de estas ranas. ¿Estaban asustadas por estos monstruos? Aiden pateó el cuerpo ensangrentado del Sahuagin que estaba a sus pies. ¿Cómo deberíamos completar la misión ahora? Todavía no se atrevía a mirar la expresión de Cole, tenía miedo de ver el miedo o el asco arruinando su cutis. Tenía miedo de que ahora que Cole había visto su verdadero yo, se disgustaría y lo dejaría tan pronto como pudiera.
Aiden mantuvo un tono tranquilo cada vez que hablaba con Ko, pero su corazón y su mente estaban hechos un desastre. Estaba enojado consigo mismo por perderse en la pelea. Siguió mirando hacia el río, desesperado por encontrar más de estos feos sapos espinosos para poder golpearlos y desahogar su frustración. De repente, una mano se extendió y agarró suavemente su hombro izquierdo. No fue agresivo, no, al contrario, había gentil bondad detrás del movimiento. Aunque no miró hacia atrás, por el tono, estaba seguro de que Cole estaba sonriendo a su espalda. No te preocupes, Aiden. Encontraremos algunos más. Podríamos seguir un poco a lo largo del río, estoy seguro de que más adelante encontraremos algunos más. Se giró hacia un lado y, siguiendo su propio consejo, comenzó a alejarse lentamente. Sin embargo, unos pasos más adelante se detuvo. Al girar la cabeza hacia un lado, Aiden apenas pudo distinguir una pequeña sonrisa curvándose en sus labios. ¿Qué estás esperando? Ven, todavía tenemos tiempo. Aiden miró su espalda con una expresión indescifrable durante unos segundos, antes de sonreír y asentir. Claro. Adelante, te seguiré en breve. Miró el sangriento campo de batalla que dejaron atrás, sabía que no podía dejarlo así. Limpiaré rápidamente. No te preocupes, estaré justo detrás de ti. Cole asintió una vez ante sus palabras, la sonrisa nunca abandonó su rostro. Después de eso, miró hacia adelante y silenciosamente comenzó a alejarse, siguiendo el flujo del río, buscando los sapos restantes para completar la última misión. Capítulo 170. Volando en el aire, Cole se abalanzó abruptamente hacia el monstruo sapo espinoso de color marrón y de aspecto espantoso. Con su espada en mano, golpeó hacia la cabeza de la desprevenida bestia, su movimiento decisivo hizo que la espada corta en su mano perforara profundamente el cráneo de la bestia. En medio del sonido de los huesos rompiéndose bajo el filo de la hoja de acero, también se podía distinguir débilmente un sonido crujiente y blando. Todo el evento ocurrió en una fracción de segundo. El sapo ni siquiera tuvo tiempo de dejar escapar un graznido antes de sucumbir al ataque fatal y caer al suelo con un breve espasmo, quedando inmóvil unos segundos después. Con un movimiento rápido, Cole recuperó su arma del cráneo destrozado y la limpió con un trozo de tela ahora sucia y manchada de sangre que usaba para tales actividades. Para empezar, como la hoja no estaba limpia, su acción simplemente untó la sustancia pegajosa alrededor de la hoja del arma en lugar de eliminar cuidadosamente todas las manchas. Cole frunció el ceño al ver esto, sus ojos se dirigieron hacia el río, realmente quería tener un borde limpio y más completo. Sin embargo, a pesar de su deseo, no se atrevió a dar un paso hacia la superficie, temiendo las manos azuladas, delgadas y palmeadas que lo arrastraban hacia abajo, desapareciendo para siempre bajo las profundidades acuosas del infierno. Eso fue increíble, Cole. Bien hecho. Esa debería ser tu sexta muerte. Una voz juvenil limpia y nítida vino desde atrás. Una mano suave fue colocada sobre el hombro del chico de cabello castaño, acariciándolo ligeramente. En el momento siguiente, un joven largo, de cabello negro, piel bronceada ligeramente bronceada y exóticos ojos dorados caminó junto a él. Tenía una sonrisa amistosa en su rostro. Ya que es tu presa, deberías tener el honor de recuperar su vesícula biliar. No puedo robarte este honor, dijo con una ligera risa mezclada en sus palabras. Antes de que Cole pudiera reaccionar, el niño miró hacia adelante y vio otro de estos monstruos. La sonrisa amistosa se curvó un poco más, su voz se volvió ansiosa. Mientras estés ocupado, conseguiré algunos extras. No puedo permitir que te lleves todo el crédito después de todo. Siguiendo sus palabras, inmediatamente corrió hacia adelante. Esta vez, sin embargo, no realizó ninguna hazaña sobrehumana, su figura no parpadeó, simplemente cargó hacia adelante. Claro, déjame hacer los honores. Eres tan generoso, Aiden. Cole le gritó a la espalda de su amigo con el ceño fruncido en su rostro antes de acercarse a la criatura asesinada y agacharse. Sacó un pequeño cuchillo desollador de su cinturón y comenzó el espantoso proceso de cortar el cadáver. Si bien no estaba tan entusiasmado por tener el honor de destrozar a la bestia, también tuvo que admitir que Aiden no tenía conocimiento sobre qué hacer.
Después de todo, lo vio como recuperó los Monster Orbs del Sahuagin. Era temible y brutal. Lo más probable es que dañara los órganos importantes, sin mencionar que no tenía idea de los otros fragmentos importantes que podrían vender por algo de dinero extra. Entonces, aunque no quería, Cole no tuvo más remedio que apretar los dientes con molestia y completar el trabajo por sexta y última vez. Al menos por hoy. Mientras Cole estaba ocupado quejándose con nadie en particular y haciendo lo necesario, Aiden ya había aplastado a la pobre bestia de un solo golpe. Cuando el monstruo murió bajo sus manos, rápidamente levantó su cuerpo en el aire con su mano izquierda. Luego simplemente observó cómo la criatura rápidamente se desmaterializaba en partículas y se fusionaba con el aire, solo para reaparecer dentro del inventario de su sistema, junto a dos cadáveres similares que reunió en el camino. Con su ayuda, podría obtener fácilmente las piezas necesarias de la bestia. Concentrándose, cerró los ojos, se sentó en posición de loto y miró hacia la serena superficie del río. Concentró su voluntad en el primer cadáver y observó cómo el sistema hacía su magia. En el siguiente instante, aunque no visible, un pequeño órgano de color rojo oscuro apareció junto a la criatura. Centrándose de nuevo, observó cómo el objeto desaparecía mientras el sistema lo consumía. Las notificaciones comenzaron a sonar en su oído, dándole crédito por el hecho. Se ha consumido una vesícula biliar de Thorny Forest Frog. Objetivo de la misión actualizado: consumir las vesículas biliares de Thorny Forest Frog para el análisis 1-3. Iniciando análisis. Tiempo estimado de finalización, error, no se puede comenzar el análisis debido a un volumen insuficiente de materiales. Al ver aparecer los mensajes, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Aiden. Rápidamente repitió el proceso con los otros dos cuerpos y observó con atención cómo la notificación continuaba apareciendo y sonando dentro de su mente. Al abrir los últimos tres, confirmó que ha ocurrido la misma situación que antes. Objetivo de la misión actualizado: consumir las vesículas biliares de Thorny Forest Frog para el análisis 3-3, completado. Análisis de la vesícula biliar de Thorny Forest Frog en progreso. Tiempo estimado de finalización, 02 horas 59 minutos 58 segundos. El último mensaje fue sobre la actualización del objetivo de la misión que recibió cuando completaron la misión anterior. Lo que lo sorprendió, sin embargo, fue que el sistema parecía ser capaz de rastrear el progreso a pesar de que no era él quien tenía los elementos solicitados, sino Cole, quien no debería tener ninguna conexión con ello. No podía entenderlo en absoluto. ¿Cómo lo supo el sistema? Enya no era quien llevaba las riendas esta vez, todavía estaba fuera de servicio. ¿Tenía el propio sistema algún tipo de sensibilidad, o era otra cosa? Rápidamente sacudió la cabeza. No debería perder el tiempo dándole vueltas a este asunto, no tenía sentido. Aún así, estaba aún más decidido a descubrir más sobre esta construcción mágica que residía en su alma y dominaba cada paso en el camino. Suspiró y sacudió la cabeza, tratando de aclarar su mente de estos pensamientos inquietantes. Centrándose en la última notificación, abrió para confirmar su última sospecha. Se ha actualizado el objetivo de la misión opcional: reunir vesículas biliares de ranas del bosque espinoso. Se ha agregado un nuevo objetivo: preséntate al gremio con los artículos para recibir tus recompensas, 01. Enviando un pulso de energía, usando su Dark Sense, descubrió que Cole todavía estaba ocupado obteniendo los méritos de su victoria anterior. Él sonrió y mientras todavía estaba ligeramente en contra, rápidamente consumió a las tres criaturas con el sistema. Su cuerpo tembló levemente ante el repentino aumento de masa antes de calmarse. Aiden sintió como si le pincharan el cuerpo con pequeñas agujas por todo el cuerpo, a lo que rápidamente siguió un dolor punzante familiar. Como resultado, la expresión tranquila en el exterior de su rostro tembló ligeramente, antes de volver a la calma serena que ejerció todo el tiempo. Una nueva notificación comenzó a aparecer dentro de su mente un momento después. Un veneno desconocido ha entrado en el cuerpo que había sido neutralizado por tu resistencia al veneno. Se han otorgado 50 XP a la habilidad, resistencia al veneno. Has recibido daño, tu condición se ha deteriorado. Condición actual, 78%.
Se obtuvo la esencia de rana del bosque espinoso. Recibió 100 XP. Los mensajes se repitieron 3 veces. Al final, ganó 150 puntos adicionales en su resistencia al veneno, lo que le dio un aumento directo de 250 XP en la habilidad, elevándola directamente al nivel 4 desde el nivel 2 original y al mismo tiempo impulsándolo a cerca del 5º nivel. Si bien no sintió nada durante este nivel, contrariamente a la calidez satisfactoria que pudo sentir cuando su poder del alma alcanzó una nueva altura, aún podía sentir que el dolor punzante se volvió un poco más débil después de subir de nivel. Además, su condición pareció deteriorarse menos, perdiendo solo un 2% y un 1% después del 4º nivel. Al final, su condición y su habilidad fueron las siguientes. Condición, 76%. Resistencia al veneno, nivel 4, 75, 100 XP. Curiosamente, aunque se sintió un poco cansado después de la batalla, no sintió dolor, a pesar de su deteriorada condición. Otro hecho interesante fue que incluso después de consumir las 3 ranas, el sistema aparentemente no pudo reunir suficiente esencia de la bestia para poder sintetizar una nueva forma para Aiden. Además, solo recibió 100 XP por el primer cuerpo y 50 por el segundo y el tercero. Esto le hizo preguntarse, ¿esa era la esencia menor para el segundo y el tercero, o el sistema ofrecía deliberadamente menos para las absorciones consecutivas? En total, logró obtener fácilmente 200 puntos, que al menos duplicarían efectivamente sus recompensas de las misiones una vez que regresaran al gremio. Después de terminar sus tareas, Aiden abrió los ojos y se levantó. Dándose la vuelta, caminó hacia Ko, quien también estaba dando los toques finales a los restos ahora mutilados de la rana que mató. Mientras se acercaba, Aiden tenía una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Estaba muy contento con esta primera aventura que tuvieron. Ya había ganado mucho. Tuvo que librar espantosas batallas de vida o muerte durante días dentro del mundo de bolsillo contra bestias y monstruos temibles y brutales para poder obtener resultados similares. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.